Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Jimmy Torres Huanca. Soy estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas. Hoy voy a presentar lo que es el proyecto formativo de la materia Sistemas Operativos 2. Para eso voy a abrir la terminal de Linux y voy a escribir el siguiente como sudo -s. Procedo a escribir la contraseña y ya, voy a ejecutar el programa. Listo. Este programa aquí nos va dirigido a estudiantes que se quieren adentrar a lo que es Linux. Con este pequeño tutorial van a poder aprender lo más básico que sería de Linux, de los comandos de Linux. Voy a proceder a explicar brevemente, uno por uno, ingeniero, pero de una forma muy rápida. Por ejemplo, me voy al comando 1 que es el arch. En el concepto nos muestra un pequeño concepto, en la sintaxis nos muestra la forma de la escritura y en el ejemplo es donde también nos muestra una pequeña explicación y también nos muestra la interacción con el usuario, donde el usuario siempre va a estar escribiendo cómo debe hacer los comandos. Y por ejemplo ahí ha escribido arch y nos está mostrando la arquitectura de nuestro equipo, como ahí dice. Con 4 atrás, voy a explicar el comando 2. El comando 2, tomar en cuenta dos atributos que sería el comando unname-m, unname-a. Para esto me voy al primer ejemplo, el primer comando, donde me está mostrando el concepto, la sintaxis, cómo se escribe y el ejemplo. El ejemplo es donde me muestra casi todo y es donde hace más interacción con el usuario. Dice en el siguiente ejemplo nos proporciona información sobre el equipo que estamos trabajando. Dice, y si le doy enter, nos muestra ahí el equipo que estamos trabajando, que sería el 64. Me voy al siguiente ejemplo que nos muestra el concepto, la información sobre el kernel, la sintaxis, la forma de la escritura. Y en el ejemplo, y yo como usuario digito un name-a, como en el ejemplo me lo dice. Y podemos ver la información sobre el kernel de nuestro equipo. 4, 3, y me voy al tercer ejemplo, que en este ejemplo tomé en consideración del comando cat 5 atributos, por así decirlo. El que es el cat proc version, cat proc cpu info, cat pro mem info, cat etc passwd, cat etc group. Voy a explicar el primero, el 1, brevemente. El primero, como siempre, nos muestra el concepto, perdón. El segundo, la sintaxis y el ejemplo. El ejemplo, si yo digito cat proc version, ahí dice que nos va a mostrar la información sobre el kernel de nuestro equipo. Y ahí nos está mostrando. 4, me voy atrás, voy a hacer un segundo, el concepto como siempre, un pequeño concepto breve y conciso, la sintaxis, la forma de la estructura y con el ejemplo. Voy y escribo cat proc cpu info y podemos ver que nos está mostrando más información sobre nuestro hardware, como lo decía en la descripción ahí. En el punto 3, como siempre, el ejemplo, la sintaxis, y me voy al ejemplo. Esta vez dice que nos va a mostrar amplia información sobre la memoria de nuestro sistema, que va a ser cat proc mem info. Exacto, corroboramos que está escrito bien y damos enter. Y ahí está, nos muestra la información. Como puede ver, ingeniero, aquí siempre el usuario está interactuando con el sistema que realicé. Me voy a ir a la opción 4, donde me va a listar todos los usuarios creados. Como siempre, el concepto, la sintaxis de la forma de la escritura, el ejemplo. Me voy al ejemplo y ejecuto el siguiente ejemplo que me está enseñando a continuación el programa. Ay, perdón. etc as wd.
Exacto, y ahí nos muestra. Aquí, por ejemplo, tenemos el usuario Jimmy 1, Tony 1, Ana, Fernando, yo y Jimmy 135. Esos son los usuarios que yo he creado. Nos vamos con el quinto, que ya es lo mismo en realidad, pero ya este es para grupos. Un pequeño concepto, la sintaxis, el ejemplo que más nos interesa, que está interactuando con el usuario. Coloco etc group. Y ahí puedes ver que nos muestra los grupos. Grupo Jimmy y yo grupo. Más adelante vamos a ver cómo crear grupos. Eso, ingeniero, no se preocupe de eso porque más adelante estoy creando grupos y usuarios. Me voy con el comando 4 rápidamente, que es el comando clear, que es el comando muy básico. Limpia la consola de la pantalla, la sintaxis, me muestra como la forma de escritura. Le coloco clear como en el ejemplo y me limpia toda la pantalla. Dice se limpió toda la pantalla. Rápidamente voy a ir con el comando 5 para no alargarlo mucho. El pequeño concepto, la sintaxis y el ejemplo, lo que más nos interesa, ls hw. Dice aquí, en el siguiente ejemplo nos mostrará información más detallada acerca de nuestro hardware. Y ahí nos muestra. Se puede dar cuenta que nos está mostrando. Me voy con 4 atrás, voy al 6, que es el comando free. Yo tomo en cuenta dos atributos, que es el free y el free-h. Me voy con el 1, concepto. Nos dice que nos proporciona la información más compacta y mejor distribuida del sistema. Pan, sintaxis, ejemplo, y ejecuto el siguiente ejemplo, que está ahí. Y ahí está, nos muestra la información. Nivel 4, nivel 2, el concepto como siempre, a la sintaxis y al ejemplo, lo que más nos interesa. Fue -h. Y podemos ver ahí que nos muestra la información un poco más interpretado de una mejor manera, como lo dice ahí en el texto. Salgo. En el 7, nivel 7, con los df. Voy al concepto, que nos dice el comando df, nos proporciona información del espacio que ocupan nuestros sistemas de ficheros. Voy a sintaxis, como siempre la escritura, y el ejemplo que sería df. Y nos muestra ahí la información. Voy al segundo comando, el df-h. Nos proporciona información del espacio que ocupa nuestro sistema de ficheros interpretado de una mejor manera. Es casi lo mismo, pero interpretado de mejor manera. Como siempre la sintaxis, y nos vamos al ejemplo que es df-h. ¿Está escrito? Sí. Y ahí está, ahí nos muestra la información. Detrás, ¿dónde estoy? El 8. El comando WOMI. Nos muestra el concepto, la sintaxis y el ejemplo, y escribo WOMI y podemos ver que nos está mostrando el nombre del usuario, que sería en este caso root, en el que nos encontramos. Atrás voy a proceder con el comando 9, que sería el hostname, el que nos va a mostrar el nombre del equipo en el cual nos encontramos, la sintaxis como siempre, cómo se escribe, y hacemos el comando, el ejemplo. Y ahí nos puede mostrar. Dice, estamos en nuestro nombre de nuestro equipo es Sistemas Virtual Machine. 4, salgo. Me voy con el comando 10. pwd. Pequeño concepto, como siempre. Sintaxis, la forma de la escritura. Y digito el siguiente ejemplo. Y ahí nos dice, ahí dice, en el siguiente ejemplo nos mostrará la ruta en el directorio en el cual nos encontramos. Y ahí nos está diciendo que nos encontramos dentro, en Home, y estamos dentro de sistemas. Como pueden ver, ingeniero, en mi programa está en constante interacción con el usuario. Voy a pasar con el comando ls, que tiene varios atributos, pero yo consideré 3. Que es el primero, el ls, el concepto, la sintaxis como siempre, el ejemplo, y doy ls, y ahí nos muestra todos los archivos y directorios en el sistema. 4 me voy atrás, 2,
concepto, como siempre, sintaxis, el ejemplo. El S-A. ¿Qué nos dice? El siguiente ejemplo nos listará los archivos o directorios visibles y ocultos en el sistema. Pan. Y ahí podemos ver que nos da una breve explicación también, Inge, y dice, podemos visualizar que nos está listando los directorios visibles como ocultos. Están con los ocultos están con un punto por delante y los que no están ocultos no están sin ningún punto. Eso nos explica en ahí, para que el usuario sepa cuáles son los ocultos y no los ocultos. Vamos con el ejemplo 3, como siempre el concepto, la sintaxis y el ejemplo. ls-l. Y nos muestra la información. Y también nos muestra un pequeño concepto. Nos salimos del ls, nos vamos al comando 12, que nos muestra la fecha y hora de nuestro sistema en el cual nos encontramos, la sintaxis como siempre, y digitamos date. Y nos muestra la fecha y hora de nuestro sistema en el cual nos encontramos. Voy con el comando 13, que sería el cal. Este comando nos permite visualizar el calendario de nuestro sistema. Sintaxis. Y tenemos tres tipos de cal. Solo el cal, que nos va a mostrar el mes actual. El calendario en el mes actual. En el siguiente sería el cal y nos muestra el año que queramos. Y en el cal, el mes y el año que queramos. Nos vamos al ejemplo y por ejemplo yo quiero el cal. Solo el cal. Y nos muestra el calendario del mes actual. Nos vamos con el comando 13. No, perdón, ya hice el 13. El 14. Nos muestra un poco el concepto, como siempre. Este comando es que sirve de ayuda para los usuarios, ¿no?, que están usando el programa. Se digita man a continuación del comando que se desea aprender. Ejemplo, y aquí podemos ver. Y aquí nos dice, para salir de la ayuda debemos presionar la tecla Q. Ahí nos está indicando ingeniero. Colocamos man, por ejemplo, tree. O perdón, free, digamos. Y ahí nos muestra la información del comando free. Y para salir solo presionamos como nos indicó. Nos vamos con el comando 15. Es el comando help. Este es similar al otro, pero este es un poco la sintaxis diferente. Primero se tiene que colocar el comando seguido de la instrucción en --help. Vamos al ejemplo y por ejemplo queremos del ls, por ejemplo. Help. Y ahí puede ver también que nos está dando una pequeña información que yo no lo estoy leyendo para no tardar tanto. Estoy en el help, me voy al cd, al 16. Yo consideré tres atributos, que sería el comando cd y el comando cd punto slash y el comando cd dos puntos. Me muestra el concepto, como siempre, la sintaxis y el ejemplo. Como puede ver, aquí estamos en el home y el cd dice nos llevará al usuario principal. Yo coloco cd y nos lleva al usuario principal. 4 atrás, doy 2, el concepto, la sintaxis y el ejemplo, como siempre. Hago el siguiente ejemplo que está aquí arriba, cd, home, sistemas, y pan. Y ahí podemos ver que ya estamos dentro de home y sistemas. ¿Cómo lo podemos ver? Porque estamos con el dólar adelante, y no como aquí, que estamos atrás. Eso, el cuarto ejemplo, el tercer ejemplo, perdón. El concepto, la sintaxis y el ejemplo, lo que más nos interesa. El cd de dos puntos nos dice que nos va a llevar a un directorio atrás. Cd dos puntos y nos vamos a ir a sistemas, @sistemas virtual machine. Ya no estamos en el home. Me voy al comando 17, que es el comando exit. Bueno, este comando es un poco sencillo.
Aquí nos dice, le coloqué unos atajos que es control D y control Z también para que se salga o mate el proceso. Sintaxis, como siempre, el ejemplo y el exit. Lo voy a ejecutar y aquí me muestra una alerta. A continuación, usted salirá del programa de ejecución y le pulso enter y pan, se salirá del programa de ejecución. Voy con el comando 18, que sería el tree. El tree necesita previa instalación, ingeniero. Para eso yo coloqué un tutorialcito donde dice instalación del comando tree, le doy instalación y ahí me dice verificar si tenemos el comando instalado tree, solo escribimos el comando tree. Si no lo tenemos instalado, podemos instalarlo y ahí nos muestra cómo debemos instalarlo con sudo snap install y aquí a continuación nos muestra un ejemplo real. Eso sería para no alargar mucho. 2, el comando tree, pan, nos va a mostrar la estructura en árbol de nuestro directorio del sistema. Coloco ejemplo y doy la instrucción tree y podemos ver que nos muestra en la estructura del árbol, pero de nuestro sistema que es perdón, del usuario que es root en este momento. Me voy atrás, el 3 opcional, pan, la sintaxis nos está mostrando y el ejemplo. Aquí, ingeniero, tengo que colocar el directorio, por ejemplo, el directorio, y ahí podemos ver que dice se puede visualizar el árbol directorio. El árbol, aquí nos dice 0 directorios porque está vacío y porque estamos en el usuario root, ingeniero. Voy con el comando 19, el mkdir. Perdón. El mkdir y nos muestra el concepto, la sintaxis, cómo se debe escribir y el ejemplo. Le mostramos todos los directorios, dice. Nos está mostrando primero todos los directorios. A continuación le mostramos un ejemplo y tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, yo le voy a llamar a mi directorio tren, por ejemplo. Tren es la única palabra que se me ocurre ahorita. Tren, pan, y podemos ver que tren ya debe estar creado por aquí y exactamente aquí está creado. Y aquí me dice, aquí nos muestra el directorio creado tren. Pan. Listo. Y como siempre, con constante interacción con el usuario. Con el concepto también de mkdir-p, la sintaxis y el ejemplo. Vamos a ver, vamos a ir a home, como nos está diciendo el ejemplo, sistemas. Y por ejemplo, yo quiero guardarlo en, por ejemplo, en descargas. A ver, y quiero que se llame esto pan, digamos. Y aquí no se puede visualizar porque está dentro del directorio de descargas. Yo luego coloqué el directorio de descargas, el pan. Pero ahí está, lo puedo corroborar ahorita. Bueno, después lo voy a corroborar, pero ahí está. Bueno, lo voy a corroborar. Le coloco... Sí. Perdón. Le coloco tree. Y puede ver que aquí está el descargas, ¿dónde está descargas? Y aquí está, pan. Aquí puede ver que está ya el directorio pan. Me voy de nuevo a -s. Y ya, ahora nos sigue el comando cat. El comando cat, el primer comando cat es solo de lectura. Nos va a permitir que podamos leer el texto que hay dentro de algún punto txt, ¿no? En este caso, a ver, yo voy a tomar el ejemplo nos está listando aquí todos los archivos y directorios y voy a tomar el ejemplo de, por ejemplo, donde dice, perdón, tengo que escribir cat
Seguido de la instrucción proyecto, Jimmy TH y pan. Ahí como puede ver, nos visualiza qué tiene ese punto TXT. Por ejemplo, aquí yo pegué en un TXT las líneas de código del proyecto y me está visualizando ahí. 4 es algo. Voy al comando 2 y me dice el comando 2 va a permitir crear archivos y vamos a poder introducir el texto que damos, la sintaxis como siempre y el ejemplo. Cat, y yo por ejemplo le quiero decir queso.txt y le doy enter y aquí puedo escribir, digamos, por ejemplo, hola mundo. Y que aquí, como puede ver, aquí dice salir con control D salgo y me muestra ahí el mensaje que dice hola mundo. Y voy a seguir con el comando 21, que sería el touch. Por ejemplo, este comando me permite crear archivos, pero a diferencia del comando cat, no nos va a crear un archivo vacío, un archivo TXT vacío. Me voy al ejemplo y, por ejemplo, le digo touch. ¿Qué se me ocurre? A ver. Lápiz. Lápiz.txt. Perdón. .txt. Y doy enter. Y a continuación se realizará el archivo creado. Y pan. Y aquí podemos ver dónde está. Aquí está. Lápiz.txt. Ahí se crea. Y ahí no nos pide un texto porque el touch nos crea un archivo vacío. 4 pan 22. Me voy con el mb. El concepto, este comando nos permite renombrar archivos y directorios. Voy con la sintaxis, el ejemplo. Y aquí tenemos dos ejemplos, que son uno para los archivos y uno para los directorios. Por ejemplo, a ver, ¿cuál voy a agarrar? Voy a agarrar el bo, aquí donde dice bo2, y le voy a cambiar por bo3. Le voy a colocar bo2, escribe en la instrucción boli, por ejemplo. A ver, boli lo voy a colocar. Corroboro que está correcto, está bien escrito. Dice el nombre del directorio, que está aquí, el bo2, y el nuevo nombre del directorio que sería boli. Le doy enter y a continuación se visualizará el archivo modificado. Y aquí podemos ver que ya no existe bo2 y existe boli. Salimos. ¿Dónde estaba? Ah, ya, con el comando 23 sigo. Aquí tomé también tres atributos, el primero, el concepto, la sintaxis y el ejemplo. El siguiente ejemplo me eliminará un archivo .txt. Por ejemplo, voy a eliminar lo que dice ejem1.txt. Ejem1.txt. Me corroboro que está bien escrito y pan. Y listo, ya no está. Ya no está. Aquí estaba ejem1 y aquí ya no está el .txt. El 2, el rmedir, el concepto, la sintaxis. Perdón. Y ya. Este me va a permitir eliminar un directorio vacío. Por ejemplo, podemos darle a los que nosotros hemos creado. Por ejemplo, sol. Sol, aquí hemos creado el directorio sol. Le doy sol y corroboro que está bien escrito y pan. Ya no existe sol. Estaba debajo de snap, ya no existe. Y nos dice se eliminó el directorio sol. Voy con el tercero. La sintaxis. El ejemplo. Permitirá eliminar directorios que contengan subdirectorios. Por ejemplo, yo voy a eliminar el touch. Touch, que está aquí. Touch. ¿Está escrito? Sí. Y pan, ya no está el touch. Ya lo he eliminado.
Este permite eliminar que sea un directorio y que escalen a otros subdirectorios. Me salgo. Voy a ir con el comando cp. Voy con el primero, el concepto, la sintaxis y el ejemplo. En el siguiente ejemplo se visualizará en un archivo se está copiando, dice. Para esto vamos a hacer lo mismo que está ahí. Aquí en el ejemplo. Primero especifico cuál voy a copiar. A ver. Voy a copiar ejemplo.txt. Ejemplo. .txt. Sistemas. Y el directorio al cual quiero agregarlo, por ejemplo, le voy a agregar a tren. Y ahí está. Se copió el archivo. Aquí ya está dentro del directorio tren. Ya está. 4. El 2 me falta. La sintaxis también. El ejemplo. Este creo que ya lo expliqué. Siguiente ejemplo nos permite de una ruta. Tenemos que especificar la ruta de destino en este caso ya. Este va a ser para el caso de directorios. Por ejemplo, coloco boli, digo home, sistemas, y le digo al directorio, a ver, por ejemplo, de nuevo tren, a ver, al tren lo vamos a colocar, copiar, y pan. Y ahí podemos ver que ya está dentro de tren, ya está el directorio ya dentro de tren, y el txt, el archivo también ya está dentro de tren. Ya. 3 pan. Sigo con el comando 25, que ahí ya es para crear usuarios. Concepto, nos va a permitir crear, ahí le enseñamos un poco de concepto. La sintaxis y el ejemplo. Dice add user y aquí por ejemplo le doy, por ejemplo, yo qué sé, Joel 1, por ejemplo. Joel 1. Y se está creando el usuario Joel 1. Y me dice la contraseña, aquí puedo saltarlo. Y le puedo saltar y ya se ha creado. Y ahí dice, se está creando un grupo con el nombre Joel 1. Ahí me confundí porque es un usuario. Un usuario es ingeniero. Es error de typeo. Pero ya se creó el usuario. Si quiere, podemos pasarlo a ver. Vamos a pasarlo a ver, por ejemplo, el comando 4. Me voy a ejemplo. Y escribo cat etc pas wd y pan. Y ahí puede ver que se ha creado Joel 1. Ahí está. Exitosamente. 6 me salgo. Y voy con el último comando que sería el comando add group, que me va a permitir crear grupos. Por ejemplo, la sintaxis, el concepto y el ejemplo. Voy a colocarlo, por ejemplo, grupo 23, por ejemplo. Grupo 23. Pan, y ahí se está creando el grupo, y ya está creado. Eso sería, ingeniero, todos mis comandos. Y voy a pasar a visualizar primero el grupo para corroborar que realmente se está creando exitosamente. Ejemplo, cat etc y group pan, y ahí está, grupo 23. Se creó todo exitosamente. Todos los comandos están funcionando bien y correctamente. Eso sería todo, ingeniero. Gracias por su atención. Eso sería todo, ingeniero. De nuevo, gracias por su atención.